Me había, voy a grabar la clase. Me había comentado que se iba a retirar a las 9, entonces déjenme, pongo a grabar la clase para que la pueda ver posteriormente. Bien, entonces vamos a empezar así tal cual en la secuencia normal que tenemos aquí. Entonces ya habíamos definido que el fondo es cuando hay mayor cantidad de desempleo o está el desempleo en su punto más alto, hay mucha oferta, hay bajada de precios, hay muy baja inversión. Para salir de este fondo, ya sé que tiene que venir la intervención del Estado económica keynesiana o teoría económica keynesiana, o definitivamente por la cuestión de que bajan mucho los precios de posteriormente estar en un tema de inflación. Cuando hay una deflación, esto en algunas ocasiones puede ser beneficioso, porque precisamente tenemos muchas ocasiones que esta cuestión de los ciclos viene a ser precisamente para sanar cuestiones que se venían manejando o que venían empeorando la economía. Por ejemplo, una muy alta inflación, al final de cuentas se puede resolver bajando los precios. Y si, pues bueno, si es por una medida muy radical que viene a ser una recesión que termine en fondo, pues bueno, ya se bajó los precios, haciendo que la economía se derrumbara, pero bueno, ya fue la cuestión de que se bajaron los precios. ¿Okay? Entonces, al estar muy, pero muy bajos los precios, tanto de productos, tanto de consumo como de producción, ¿okay? Entonces, esto hace que los costos de producción sean más baratos o súper baratos, precisamente. Al haber una cuestión de deflación, hace que los costos de producción sean también muy baratos. Por lo que en dado punto del ciclo de la recesión, perdón, del fondo, llega un punto en que se vuelve atractivo invertir. Y desde el punto de la teoría económica keynesiana, el señor John Maynard Keynes establece que precisamente lo que mueve la economía, lo que puede hacer crecer o recuperarse la economía es la inversión. Entonces, cuando entra inversión a un país, ya sea inversión privada o extranjera, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Entra inversión, se empiezan a crear empleos. ¿Okay? Al crearse más empleos, aumenta la producción. Al aumentar la producción, se crean más empleos. ¿Okay? Al haber suficiente cantidad de producción y al incrementarse la inversión cada vez más, hay ganancias, por lo que estas ganancias se traducen en salarios o ingresos para el empleado. Y los ingresos se traducen en capacidad de consumo.
Al haber capacidad de consumo, hay mayores ventas. Al haber mayores ventas, hay o produce más atractivo de inversión. ¿Okay? Entonces, si te das cuenta, es un ciclo que se alimenta y todo empieza por la inversión. Vamos a ponerlo mejor acá. Entonces, todo empieza con la inversión, ¿no? ¿Ok? O la intervención del Estado. Y ya sea precisamente que la intervención del Estado genere inversión o genere precisamente que llegue y se genere inversión extranjera y privada. ¿Okay? Entonces, la inversión privada va a generar creación de trabajos. Al haber creación de trabajos, pues bueno, obviamente va a disminuir la tasa de empleo. Al disminuir la tasa de empleo y al crearse trabajos, va a aumentar la producción. Al aumentar la producción, van a haber mayores ganancias para las empresas. Que esto también se traduce en mayores sueldos para los trabajadores. Esto produce mayor capacidad de consumo para la población, lo que produce mayor consumo. Al haber mayor consumo, se traduce, bueno, voy acá todo esto. En incremento mayor de las ventas. Y eso todavía genera más inversión o más atractivo de inversión, alimentándose así constantemente el ciclo. Aquí está el inicio. ¿Ok? Entonces, es, digamos, un ciclo de alimentación subsecuente o es algo, digamos, simbiótico, donde precisamente como desde la inversión o como de el generar trabajos, de hecho, aquí vendría a ser el punto clave, la creación de trabajos. De hecho, ahorita todavía que más adelante vamos a ver lo que es la ley de Okun, que establece precisamente esta relación entre el trabajo y la producción del PIB, o la producción del PIB. ¿Okay? Pero digamos que mientras este ciclo o esta espiral sea constante, la expansión va a seguir, va a seguir, va a seguir, hasta precisamente superar el punto de techo anterior. ¿Okay? Y sabemos que esto se puede prolongar por bastantes años, 5 años, 10 años, hasta que llegue de nueva cuenta el techo. ¿Okay? Entonces, ya vimos cómo del fondo pasamos a la expansión. Y de la expansión se va a pasar
al techo. ¿Qué va a ser? La inversa de este ciclo que acabamos de ver o de este círculo de alimentación que acabamos de ver. Entonces tenemos que hay un punto máximo de producción. El consumo o la demanda va a rebasar la oferta. ¿Okay? En estos casos, pues aquí vienen mayor cantidad de importaciones. ¿Okay? Y entonces, cuando empieza a haber déficits, es cuando precisamente el gobierno o el Estado se empieza a debilitar. ¿Okay? Entonces, por otro lado, cuando ya se alcanza este punto máximo de producción, ¿okay? Como ya no puedes producir más, ya alcanzaste tu punto máximo de producción, ¿qué va a pasar? Las ventas empiezan a disminuir. Y como empiezan a disminuir las ventas, ¿esto qué va a traer como consecuencia? Van a empezar a haber despidos, va a empezar a aumentar la tasa de desempleo. Al aumentar la tasa de desempleo, el consumo se reducirá. Y al reducirse el consumo, esto va a causar una espiral precisamente de que ahora ya también más y más las ventas se reducirán. Déjame corro esto aquí. Entonces, conforme las ganancias de las empresas se vean cada vez más reducidas, va a aumentar cada vez más el empleo, perdón, el desempleo. Haciendo que precisamente una espiral, un círculo de alimentación constante. Luego de que se reduzcan considerablemente las ventas, los inversionistas, al ver que donde están poniendo su dinero o donde estaban haciendo negocio ya no está generando negocio, entonces, ¿sabes qué? Me voy de aquí, yo retiro mi negocio, ocasionando todavía más. ¿Ok? Y entonces así, tenemos que, mientras que en el ciclo anterior, que era a la inversa, un ciclo de alimentación a la inversa, donde todo era positivo, esto hacía que durante años creciera la economía. Ahora, esto hace que la economía entre en recesión hasta alcanzar su punto de fondo. Y volvemos a lo mismo.
De esta manera se repite constantemente los ciclos.